promedios a nivel de Bogotá. Entonces, pues al final nos encantaría que con las temáticas que les presentemos ustedes nos puedan hablar de Córdoba a la luz de esas temáticas, pues sería para nosotros muy útil. Y además la idea que tenemos es hacerle difusión a este informe a nivel de territorios y pues esta es una muy buena oportunidad para nosotros de empezar tal vez que lo hacemos, la primera vez lo hicimos en Bucaramanga y esta es la segunda vez, entonces para nosotros también es supremamente útil este espacio. Bueno, entonces les vamos a contar un poco sobre el informe de desarrollo humano para Colombia en esta ocasión. Es un informe que, bueno, este es el sexto informe de desarrollo humano. Ay, perdón, voy a mover acá mi pantalla. Es el sexto informe de desarrollo humano, el último se hizo hace más o menos unos 10 años y el anterior creo que ha sido como 10 años antes. Estos dos últimos informes han tenido un impacto muy importante en el país. Uno fue sobre el conflicto y el otro fue sobre Colombia rural, razones para la esperanza. De hecho, en el del conflicto fue como la primera vez que se habló de conflicto armado en Colombia, entonces fue muy, digamos, muy importante para el país. Y el segundo fue muy importante para el acuerdo de paz. Ahí se retomaron una cantidad de temáticas que sirvieron para la redacción del acuerdo de paz de La Habana. Entonces han sido informes muy importantes. Nosotros en este momento estamos haciendo el sexto informe de desarrollo humano, que ahora les vamos a presentar las temáticas, son un poco diferentes, pero igualmente pues lo que esperamos es que tenga un impacto grande a nivel de las políticas públicas y que trascienda. La idea de estos informes es que vaya más allá de los gobiernos, sino que tenga una trascendencia a más largo plazo. Las temáticas del informe en esta ocasión son los dos fenómenos persistentes en Colombia desde hace muchas décadas. Uno son las altas desigualdades y el otro es la baja productividad. Entonces la pregunta que nos hacemos es si hay una relación entre la desigualdad y la baja productividad, qué tipo de relación hay, si hay una relación de círculo vicioso, que es lo que uno cree, y ahí pues hacemos una investigación muy importante para saber cómo es esa relación. Y lo que queremos ver entonces es una serie de temáticas que nos permitan dar unas recomendaciones que generen menos desigualdades, más productividad y que se genere un círculo virtuoso entre estos dos fenómenos. Entonces, esta es como la temática general. Bueno, acá lo que tenemos es una gráfica simplemente para mostrarles que a primera vista uno sí encuentra que hay una relación inversa entre la productividad y la desigualdad, o sea que la baja productividad y la alta desigualdad van muy de la mano y esto pues es simplemente una gráfica que tiene el índice de Gini y la productividad respecto de Estados Unidos y bueno, si uno le cambia un poquito el eje se ve más claro, pero claramente pues hay una relación inversa entre las dos. ¿Por qué? Porque uno puede tener una relación, uno puede tener un aumento de productividad que genere menor desigualdad, pero también puedes tener un aumento de productividad que genere más desigualdad. Entonces, lo que nosotros creemos es que en Colombia la actividad impide cerrar las brechas de desigualdad. Entonces, esa es un poco como la hipótesis que tenemos en la cabeza. Las temáticas que hemos escogido para el informe son, bueno, la primera es el capítulo 1 es el desarrollo humano en Colombia. Lo que quisimos ver acá, que es algo que les vamos a presentar ahora, es qué ha pasado en materia de desarrollo humano en los últimos 10 años. Dado que el último informe se hizo hace 10 años, quisimos hacer como un barrido y un recuento de qué ha pasado en materia de desarrollo humano. Y acá desarrollamos 13 temáticas que Sergio les va a presentar ahorita en un momento. Lo que Sergio va a presentar en este momento no es necesariamente lo que va a quedar en el informe, porque ahí lo que hicimos fue mirar en mucho detalle todas las temáticas y qué ha pasado, pero nos quedamos en los promedios. Pero básicamente lo que nosotros queremos en este informe de desarrollo humano es poner de presente, visibilizar mucho las brechas que hay en el país, porque muchas veces los promedios a uno le muestran que hay mejoras, que hay recuperaciones, que hay progresos, pero cuando uno ya desagrega esos promedios y se va más a las brechas territoriales y poblacionales, pues se da cuenta que no tenemos un progreso tan importante y que las brechas en muchas ocasiones no se han cerrado. Entonces podemos tener incluso un aumento de brechas en algunas de las variables. Entonces nosotros en el cuaderno que ahorita les mostramos estos informes intermedios, lo que miramos es los promedios de 13 temáticas específicas, pero
en el informe de desarrollo humano nos vamos a concentrar en mirar brechas en esos temas de desarrollo humano. Entonces vamos a mirar brechas poblacionales, brechas, no, acá vamos a mirar sobre todo brechas territoriales. Acá es muy interesante porque el PNUD tiene unos conceptos de desigualdad que básicamente habla de dos tipos de capacidades básicas y capacidades aumentadas. Las capacidades básicas son aquellas privaciones extremas de la población, y las capacidades aumentadas son ya más, son privaciones pero menos extremas. Les pongo un ejemplo. En una capacidad básica uno puede tener el acceso a educación primaria. Una capacidad aumentada puede ser el acceso a educación superior. Entonces lo que muestran ellos en el informe 2019 es que se han cerrado brechas en las capacidades básicas, pero se han abierto brechas en las capacidades aumentadas. Por ejemplo, en materia de digitalización. Entonces, se han cerrado brechas en capacidades básicas como tener un teléfono móvil, y se han cerrado brechas entre países, pero se han abierto brechas en el uso de banda ancha, ¿no? Entonces es un concepto que es muy dinámico, depende mucho del nivel de desarrollo de los países, pero es un concepto que a nosotros nos va a servir para este primer capítulo del informe de desarrollo humano, para ver en Colombia esas capacidades básicas y aumentadas, si se han cerrado o no se han cerrado. Tristemente, lo que nosotros vemos es que muchas de las capacidades básicas ni siquiera se han cerrado. O sea, un ejemplo es la esperanza de vida al nacer, que uno quisiera pues que la esperanza de vida al nacer, que es una capacidad muy básica, se vaya cerrando entre los territorios, y lo que vemos es que no ha habido tal. Entonces lo que queremos es poner de presente pues que en Colombia sigue habiendo unas brechas muy grandes, no solamente entre rural y urbano y poblacionales, sino también en los diferentes niveles de desarrollo de los departamentos. Entonces acá, simplemente para contarles, acá no vamos a entrar en detalle en esta ocasión, pero lo que hacemos es que calculamos el índice de desarrollo humano del PNUD para todos los departamentos de Colombia y los clasificamos en cuatro: nivel de desarrollo humano muy bajo, bajo, moderado y robusto. Y entonces tenemos más o menos unas cuatro Colombias en el tema de desarrollo humano. Hay muy poquitos en desarrollo humano robusto, y hay bastantes en desarrollo humano bajo, muy bajo y bajo. Entonces ahí los clasificamos y lo que vemos es si ha habido convergencia o divergencia entre esas cuatro niveles de departamentos con desarrollo humano bajo, si los de bajo han mejorado y están acercándose a los de medio o alto. Y bueno, ahí lo que vamos a encontrar, que esto está en proceso, pero pues lo que encontramos es que tristemente no estamos viendo, digamos, las convergencias que quisiéramos ver en capacidades demasiado básicas entre estos niveles de territorios de desarrollo humano. La segunda es el tema de la relación entre desigualdades y productividad, y acá este es un tema muy importante porque nuevamente uno puede tener aumentos de productividad que generen más desigualdades, que es lo que pasa, por ejemplo, en países desarrollados, que es lo que pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, que hay un aumento de productividad, pero en detrimento de las clases más bajas. Entonces tienes un aumento de productividad, un aumento de crecimiento, pero que no necesariamente se reparte entre toda la población, sino que las ganancias se quedan en unos pocos. Entonces nosotros lo que queremos ver en Colombia es esto cómo funciona, porque tenemos una productividad baja, pero si estamos diciendo aumentemos la productividad, lo que queremos es que sea una productividad que cierre brechas, no que abra brechas, ¿no? Cuando tú tienes, por ejemplo, un aumento de productividad en las grandes empresas que no necesariamente se traslada a los salarios de los trabajadores, lo que puedes tener es una mayor productividad, mayores rentas para los propietarios, pero mayores desigualdades. Entonces, pues esto es un informe de desarrollo humano, y lo que precisamente queremos ver es qué tipo de productividad tenemos que mejorar en el país para reducir las brechas de desigualdad. Ahora, acá, ¿por qué les decimos nosotros que tenemos, y eso lo hemos comprobado ya con los estudios que tenemos, que sí hay una relación inversa y que sí hay un círculo vicioso entre productividad y desigualdad? La baja productividad en Colombia básicamente se explica por el tejido empresarial colombiano. El tejido empresarial colombiano se caracteriza por tener una gran mayoría de establecimientos muy pequeños. Son básicamente el 95% son microestablecimientos de entre 0 y 10 trabajadores, y dentro de ese 95%
Hay algunos, la mayoría son entre 2 y 3 trabajadores, pero la gran mayoría son lo que uno llama establecimientos cuenta propia, que son básicamente personas trabajando solas, dueños de sus medios de producción. Y lo que se ve es que en la gran mayoría de ese 95% de microestablecimientos, la mayoría muchos son informales y muchísimos son poco productivos. Y esa baja productividad laboral se traduce en bajos salarios. Entonces, cuando uno mira y hace modelos para mirar la diferencia entre salarios, o sea, básicamente la desigualdad de ingreso entre la gente, pues una de las explicaciones es esa baja productividad. Entonces, ¿qué pasa? Si uno aumenta la productividad de algunos o de una parte importante de esos microestablecimientos, va a generar unos mayores salarios y va a reducir así las brechas de ingreso que hay en el país. Entonces, pues ahí tenemos un análisis bastante riguroso para tratar de mirar este tipo de fenómenos. Acá no hablamos de causalidades porque es muy difícil medir la causalidad entre productividad y desigualdad, pero sí hay una correspondencia entre la baja productividad laboral de un número muy importante de empresas y los salarios bajos. Y esa baja productividad, esas empresas, además, los propietarios están en condición de pobreza, los trabajadores están en condición de pobreza. Entonces, digamos, esta es una relación muy compleja y que tiene mucho que ver con el tejido empresarial del país. La informalidad, pues ustedes saben, tiene que ver mucho con las rigideces del mercado laboral, pero pues en ese tema nosotros no nos metemos, solamente nos metemos a describir cómo es ese tejido empresarial, cómo es la productividad de ese tejido empresarial. Y como te estaba explicando antes, medir la productividad es difícil y sobre todo la productividad total de los factores, que es la eficiencia pura del proceso de producción, es muy difícil por la disponibilidad de información. Entonces, lo que nosotros hicimos acá fue comisionar un trabajo que hizo Cristina Fernández, en donde básicamente ella juntó toda la información que existe del tejido empresarial colombiano, la encuesta anual manufacturera, la encuesta anual de servicios, la encuesta anual de comercio, la encuesta de microestablecimientos, que es una nueva encuesta que es la Emicron, que es muy importante para Colombia porque si el 95% son microestablecimientos, es muy importante conocerlos y es muy importante conocer qué hay detrás de esos microestablecimientos. Y esta es la primera vez que eso se puede ver. Y como les decía, la mitad de la fuerza laboral en Colombia son trabajadores por cuenta propia. Entonces eso se miden es encuesta, eh, con la gran encuesta, la GIH, la gran encuesta integrada de hogares. Entonces ella junta todas las bases de datos y entonces tiene todo el tejido empresarial colombiano completo y puede mirar la productividad y puede hacer análisis diferentes de salarios, productividad, características de los propietarios, etcétera. Entonces ese trabajo, pues digamos, para nosotros es muy, muy valioso y entonces, pues nada, la conclusión acá es que sí encontramos que la productividad está ligada a los salarios, que la productividad está ligada a la desigualdad, o sea, la baja productividad está ligada a la alta desigualdad. Y entonces ahí lo que yo creo que pues la recomendación es al final es necesitamos aumentar la productividad de todos esos pequeños microestablecimientos, no tanto de los grandes, ojalá de los grandes, porque pues eso genera más crecimiento, pero nuestro foco es una productividad que se vuelva más una política social en sí misma, porque además pues sabemos que la desigualdad es de las más altas del mundo, la pobreza es de las más altas también, o sea, la pobreza monetaria bordea el 40%, y tenemos pues una deuda pública de 65% del PIB, entonces tampoco tenemos como mucho espacio para que haya políticas sociales basadas en impuestos. Entonces, pues estamos como proporcionando una nueva alternativa de ver la productividad como una política social. Entonces, básicamente eso es un resumen de esta parte. Entonces, ¿qué sectores escogimos nosotros de lo que les contaba que pueden tener un impacto y una incidencia muy grande tanto en la productividad como en la desigualdad? Uno de ellos, pues, es educación, que es el más obvio, que afecta mucho las desigualdades y sobre todo cuando la gente entra al mercado laboral, pues depende de la educación que tenga y la calificación que tenga, pues su remuneración va a ser proporcional y afecta, por supuesto, el capital humano, afecta la productividad. Entonces, acá en el tema de educación nos vamos a centrar en la educación posmedia. Nosotros sabemos que hay desigualdades enormes en la educación a nivel territorial y en todo el ciclo de vida, desde preescolar hasta la educación superior, pero pues por el tema que tenemos y por el espacio que tenemos y por el tiempo que tenemos, pues nos vamos a enfocar es en la educación posmedia, es decir, cuando las personas terminan la educación media y entran al mercado laboral.
Entonces es como la base y nuestro tema es mirar otra vez brechas territoriales, brechas poblacionales eh, y énfasis en calidad de la educación. Pues sabemos que la educación privada es mucho mejor que la pública, sabemos que los retornos a la educación son mucho mejor en universitario que en técnico y tecnológico. Entonces hacemos todo un análisis de brechas en educación eh, de calidad, de acceso y de pertinencia. Es decir, si la gente está hoy trabajando en una posición o en un lugar o en un oficio consistente con lo que estudió. Y lo que vemos en Colombia es que la cobertura de educación ha mejorado, sigue habiendo muchas brechas, pero definitivamente ha mejorado, pero la calidad de la educación sigue siendo un factor desigualador muy grande y la pertinencia de la educación o la educación no es muy pertinente. O sea, la gente está trabajando en oficios que no corresponden a lo que estudiaron. Entonces hay que revisar todo el modelo de educación en Colombia, que pues contamos. para que realmente tenga un impacto importante en el desarrollo humano, en la productividad, en el crecimiento y en el desarrollo en general. Entonces esa es la temática de educación. Les estoy contando un poco en detalle porque eso no lo vamos a mirar acá. Después tenemos otro que es el acceso efectivo a la justicia y este es un tema que nos pareció muy novedoso porque es básicamente el acceso a la justicia centrado en las personas, no centrado en la oferta. Es básicamente las necesidades jurídicas de las personas. Y nosotros acá en Colombia tenemos una encuesta que es muy importante y la verdad Colombia está muy a la vanguardia con este tipo de encuesta y eso fue a raíz de la entrada a la OCDE, que se llama Encuesta de Necesidades Jurídicas Insatisfechas. Y es una encuesta que se le hace a las personas. Entonces, es mirar el tema de justicia más desde el lado de la demanda y de las necesidades de los individuos que desde el lado de la oferta, que es como tradicionalmente se mira. Y es bastante interesante, pues ahora les voy a mostrar rápidamente los resultados. Eh, y lo que queremos acá es también visibilizar mucho este tema de la importancia del acceso a la justicia centrado en las personas y en la demanda, más que en la oferta, y mirar las brechas. Y efectivamente, pues se ve lo que uno espera que se vea, pero ya con datos concretos, que es que las personas más desfavorecidas del país, pues son las que tienen menos acceso a la justicia. Eso se los voy a mostrar rápidamente ahora. Y luego tenemos dos temas que también están acá a cargo de Sergio Rueda, que son el tema de adaptación y resiliencia ante el cambio climático y el aprovechamiento de la biodiversidad. Y el último tema es el logro de la paz y el desarrollo humano. Y en estos dos temas, igual el énfasis que hacemos es en brechas, tratando de ver brechas en desigualdad y en productividad, pero entonces básicamente enfocándonos en cuáles son las brechas importantes en estas temáticas. Entonces, en la parte de cambio climático, sabemos que el cambio climático afecta a los territorios de manera diferencial y lo que estamos mirando es si esos territorios más afectados por el cambio climático, cómo están sus posibilidades de adaptación y cuáles son las condiciones socioeconómicas de su población. Entonces, también nuevamente lo que queremos acá es dar recomendaciones para cerrar brechas no es, no nos estamos metiendo, por ejemplo, a hablar, bueno, acá hay un tema importante que sí nos metemos no tanto en la transición energética y la velocidad, sino, por ejemplo, viendo que hay unos territorios que hoy dependen mucho de la minería y el petróleo, pero que tarde o temprano, independientemente de las políticas del gobierno, la demanda por minería y petróleo se va a acabar. ¿Qué pasa con esos territorios que hoy dependen muchísimo de la minería y del petróleo en muchos de sus aspectos, en el empleo, en el valor agregado, en la producción? ¿Qué va a pasar con esos territorios? Que de eso no se está hablando, ¿no? Se habla solamente de la velocidad de la transición energética, pero nadie está diciendo, bueno, y si eso se hace rápido o de todas maneras va a pasar, porque la demanda mundial va a caer, ¿qué va a pasar con esos territorios? Entonces, esas son brechas que hoy no se han abierto, pero que se van a abrir, porque esos territorios pues van a quedar abandonados si no hay un plan B para que cuando se vaya el petróleo y se acabe la minería, pues esos territorios tengan algún tipo de diversificación en sus economías. Entonces, nuevamente todos los temas son muy enfocados en mirar brechas de diferentes tipos en cada una de las áreas y dar recomendaciones para que no se abran nuevas brechas y que se cierren brechas. O sea, si se necesita, si los recursos son limitados y se necesita ver eh, dónde orientarlos para la adaptación, pues nuestra recomendación seguramente va a ser, mire aquellos territorios que están más enfocados,
que están más afectados por el cambio climático, que tienen menos capacidad de adaptación y cuyas condiciones socioeconómicas de la población son las más deterioradas. Entonces, un poco nuevamente todo este informe es ver cómo cerramos brechas. Y finalmente, en el logro de la paz y desarrollo humano, pues es un poco lo mismo. Estamos viendo el Acuerdo de La Habana como un instrumento para cerrar brechas, y por eso pues ahí nos estamos enfocando mucho en los territorios PEDET, en los territorios PENIS, y acá nuestro marco conceptual, digamos, y la manera como lo estamos abordando es tratar de mirar lo que el último informe de desarrollo humano miró y vio como problemas del modelo de desarrollo rural. Nosotros hemos traído esos problemas y hemos tratado de mirar hoy cómo están y tratando de ver si se han cerrado brechas o no, y probablemente cómo el Acuerdo de La Habana puede ayudar o no, o bajo qué condiciones podría ayudar a cerrar esas brechas en lo rural. Y bueno, finalmente tenemos pues unas conclusiones y unas recomendaciones. Entonces acá lo que les vamos a presentar, bueno, estos son los diferentes, bueno, la construcción del informe dura 2 años. Nosotros empezamos hace ya 1 año y medio, y la idea es que el informe salga el primer trimestre del próximo año, pero en el entretanto hemos ido sacando unos cuadernos, unos estudios intermedios sobre las temáticas del informe, que son a mucho más profundidad, que nos permite analizar muy a fondo las diferentes temáticas, y esos nos sirven después como insumos para el informe de desarrollo humano. El primero que sacamos fue el de los primeros, los que ha pasado en los últimos 10 años en materia de desarrollo humano en Colombia. El segundo es una publicación muy interesante porque tratamos de ver el tema de la desigualdad y de la productividad mirándolo con variables subjetivas, no con variables tradicionales objetivas, porque además el análisis siempre se queda corto. Entonces lo que quisimos fue mirar qué pasaba con el tema de percepciones de pobreza y de desigualdad en Colombia. Esos basaban en encuestas, y qué implicaciones tiene para las políticas redistributivas esas percepciones de la gente, cómo está el nivel de confianza en el país y qué relación tiene las desigualdades con los niveles de confianza, y eso qué implicación tiene en la productividad. Y finalmente otra variable que es muy analizada en la literatura es el bienestar subjetivo, que tiene diferentes maneras de medirse. Y ahorita este también se los vamos a presentar. Después, el último que publicamos fue el de acceso efectivo a la justicia, que es el que les estaba comentando con la encuesta que hace el DNP con el DANE, con la encuesta de necesidades jurídicas insatisfechas. El próximo que viene, que lo lanzamos en agosto, es sobre el tema de educación. Y finalmente el último va a ser el vínculo entre productividad y desigualdad, y explicar cómo ha sido la desigualdad y la productividad en Colombia y el vínculo. Y finalmente pues está el informe de desarrollo de los insumos de todos estos y de lo de medio ambiente y de paz que les presenté, que será más o menos lanzado en el primer trimestre del próximo año. Yo creo que más o menos debe ser como abril del próximo año. Entonces hoy les vamos a presentar el de evolución del desarrollo humano en 10 años, les vamos a presentar el de los indicadores subjetivos, y muy brevemente el de justicia. El de educación y el otro pues están en progreso, entonces pues todavía no tenemos ni siquiera resultados para poderles mostrar. Los otros ya los lanzamos, ya les hicimos difusión, entonces pues acá sí les podemos contar algo ya como más terminado. Entonces Sergio, que fue el autor principal de este cuaderno, entonces lo voy a dejar que presente esta parte. Muchísimas gracias, María Angélica. Eh, bueno, como María Angélica mencionaba, en este primer cuaderno de desarrollo humano nos centramos en analizar qué pasó, particularmente desde la publicación del último informe de desarrollo humano en el 2011 hasta el 2021 como un año de corte, para entender justamente cuáles son esas tendencias más relevantes que marcaron la década, qué cosas mejoraron, qué cosas tal vez no, y poder tener unos hallazgos relevantes en diferentes temáticas. También lo mencionaba María Angélica en el documento que nosotros publicamos. Estamos muy centrados en entender esto para el agregado nacional, pero en el informe, el capítulo que retoma estos insumos va a tener un enfoque muy centrado también en las brechas territoriales. Entonces, estas son las 13 temáticas sobre las cuales hicimos el análisis, eh, que creemos que abarcan, digamos, buena parte de aquellos aspectos que uno podría considerar cuando quiere hacer un análisis centrado en las personas, es decir, un análisis del desarrollo humano. Como se pueden dar cuenta, pues hacemos desde
el análisis del índice de desarrollo humano como indicador base de estos informes que publica el PNUD, pues pasando por temas de análisis demográfico, crecimiento económico, entre muchísimos otros aspectos, entre ellos los cuatro grandes temas que se abordan dentro del informe, que son el de educación, justicia, medio ambiente y los temas de paz. Por temas de tiempo, no les hablaré de todos los hallazgos de todas las temáticas, simplemente haremos un brochazo sobre algunos de ellos con algunos hallazgos puntuales, pero por supuesto les invitamos a consultar tanto este primer cuaderno como los otros dos que presentaremos más adelante. A través del chat les compartiremos los links para que puedan acceder a la versión digital. Una primera reflexión que nosotros hacemos en este cuaderno tiene que ver con que eh, si bien en otros periodos de tiempo puede ser que no pasen tantas cosas, ¿sí? Alguien decía que hay décadas en las que no pasa nada, pues particularmente esta en la que estamos centrados, pues sí pasaron realmente bastantes cosas. Fue una década muy movida. En algunos casos, pues tenemos hitos de política pública que creemos son muy positivos. En otros casos, pues fenómenos que sin lugar a dudas generaron retrocesos en términos de los avances que se venían alcanzando en desarrollo humano. El tema del COVID es emblemático en ese sentido. Tuvimos un cambio en la agenda de desarrollo a nivel global que genera pues también unos paradigmas, unas metas, unos propósitos distintos como país a nivel territorial, pasar de los ODM a los ODS. Tuvimos ese fenómeno eh, que si bien ya se venía dando desde antes de la migración proveniente de Venezuela, pues se recrudece justamente en estos últimos años, se da como esa tercera gran oleada migratoria de población proveniente de Venezuela, y eso por supuesto genera unos retos, también unas oportunidades en términos del desarrollo. Tuvimos la firma del acuerdo de paz que nosotros afirmamos allí, que este hito particularmente es quizá el más importante de toda la década cuando uno quiere analizar efectos sobre el desarrollo humano, pues por lo que implica cesar el conflicto armado con la, digamos, guerrilla más antigua del continente. Y bueno, y otros más que tuvieron que ver con el ingreso formal a la OCDE, pues que genera también unas pautas en términos de cómo nosotros diseñamos nuestras políticas públicas, cómo nos acogemos a unos determinados parámetros y por supuesto, esas grandes movilizaciones sociales que de cierta manera también brindaron señales de inconformidad, digamos, de descontento sobre diferentes tópicos relacionados con la desigualdad, que por supuesto, de cierta manera justifica el por qué estamos haciendo este tipo de análisis y lo que les mencionaba, pues el COVID va a tener unas consecuencias muy importantes e indeseables en términos del desarrollo humano en Colombia, que también analizamos en parte acá. En relación con el IDH, que para quienes no están familiarizados con este indicador, el índice de desarrollo humano es el indicador por excelencia de los informes de desarrollo humano. Sí, este fue lanzado, el índice y el primer informe de desarrollo humano global fue lanzado en 1990. Se retomaba un poco el enfoque teórico del economista indio Amartya Sen, ese enfoque de capacidades, y se trata justamente, identificando capacidades humanas, tratar de tres dimensiones que son básicas para un desarrollo centrado en las personas, que son el tema de salud, que las personas puedan tener una vida prolongada y saludable, ¿sí? Allí el indicador que se utiliza para la medición es la esperanza de vida al nacer. Los temas de educación, de adquirir conocimientos, de poder tener como unas habilidades básicas en términos del conocimiento. Ahí hay dos indicadores que se incorporan en el IDH, que son los años esperados de escolaridad, que son un poco como las tendencias actuales en términos de la matrícula en los diferentes niveles educativos, y los años promedio de escolaridad, que tiene que ver más con el capital humano acumulado, sobre todo en la población mayor de 25 años. Y en materia de ingresos, que se toma más como un medio para el desarrollo, más que un fin en sí mismo, el indicador que se utiliza es el ingreso nacional bruto per cápita. Entonces, a partir de este índice de desarrollo humano, podemos observar que en la última década, incluso en las dos últimas décadas, como lo pueden ver en el gráfico, pues incluso desde 1990, para irnos más atrás, Colombia tuvo un crecimiento ininterrumpido en la evolución del IDH, es decir, no tuvimos retrocesos en la medición año a año, y el único retroceso se nos va a dar justamente con la pandemia, ¿sí? Por primera vez en la historia y para la mayoría de los países a nivel global, el IDH cae durante 2 años consecutivos y eso nos generó un retroceso enorme justamente en términos de los logros que habíamos obtenido, principalmente en lo que tenía que ver con los temas de salud, por los excesos de mortalidad que hubo debido al COVID,
pues la esperanza de vida al nacer se distorsionó, se disminuyó, se están comenzando a recuperar nuevamente, y los ingresos, por supuesto, por la parálisis económica que hubo, por las decisiones que se debieron tomar en términos de los diferentes cierres, cuarentenas y demás. No tanto en los temas de educación que de cierta manera se estabilizaron un poco. Y también hubo un efecto en materia de desigualdad económica, que lo reflejamos cuando desagregamos ese ingreso nacional bruto per cápita a nivel de hombres y mujeres, que da cuenta justamente de que las mujeres redujeron mucho más el ingreso, y pues se generó una mayor disparidad de la que ya existía en relación con los hombres. Pero pues lo que vemos, digamos, tendencialmente es que Colombia ha tenido un comportamiento relativamente positivo, por encima de otros referentes como son los países con alto desarrollo humano, categoría en la cual está incluida Colombia, o el promedio mundial. No tanto con otros pares de la región. Nosotros seleccionamos unos países de América Latina que tienen algunas similitudes con el país, como México, Perú, Chile, Argentina, y nos damos cuenta pues que ese promedio de esos países sí nos genera una brecha pues que no hemos logrado cerrar, principalmente analizando en detalle por temas de educación. El PNUD también hace un ajuste del IDH por dos grandes aspectos muy importantes. Se hace un ajuste por desigualdad, entendiendo como las disparidades que se pueden dar en esas tres dimensiones, en los temas de salud, de educación e ingresos. Y también se hace un ajuste por presiones planetarias, que es básicamente entender como los efectos sobre el medio ambiente que puede llegar a tener el progreso en materia de desarrollo humano. En los temas de desigualdad estamos muy mal, ¿sí? Colombia tiene una pérdida durante la década anual promedio de un 22,4%, es decir, casi una cuarta parte del progreso que obtenemos en el IDH lo perdemos cuando introducimos la variable de desigualdad. Nuevamente entramos en ese gran tópico de nuestro informe. Y cuando introducimos el tema de presiones planetarias, de efectos medioambientales, la pérdida sí es bastante menor, incluso comparado con muchísimos otros países. Básicamente porque acá hay mucho tema relacionado con huella ambiental, con emisiones, y pues Colombia no es un gran emisor de gases de efecto invernadero, ni genera una gran huella ecológica como sí lo hacen sobre todo las grandes economías. En relación con otro tópico importante de los que analizamos, de esos 13 que están ahí, cuando miramos la dinámica de crecimiento económico de Colombia durante la última década y pues hablamos específicamente de la variable de productividad, primero, eso era algo que pues ya se venía viendo antes del COVID, pues que nos genera la caída histórica en la tasa de crecimiento del PIB. eh, ya venía dándose una desaceleración económica tanto en Colombia como en la región, pues que tiene muchas explicaciones, entre esos la alta dependencia también con las exportaciones de commodities y demás, de estos recursos primarios, y que pues de cierta manera también estaba generando o estaba muy relacionado con otros efectos que se estaban dando en temas de mercado laboral, un crecimiento del desempleo, sobre todo en los últimos años antes de la pandemia, un crecimiento de la desigualdad, digamos, aspectos que ya deterioraban bastante el escenario y que generaban mayor vulnerabilidad a el impacto que se viene a dar justamente por el COVID. Es decir, no estábamos lo mejor preparados desde el punto de vista económico para las consecuencias que se dieron a través de la pandemia. Y cuando miramos específicamente la variable de productividad, María Angélica hacía algunas menciones a esto. Cuando uno mira, por ejemplo, el indicador de productividad de Colombia respecto a Estados Unidos, que es uno de los más fiables en términos de su medición, en la última década, solamente observando la última década, básicamente no tuvimos una mejora de ningún tipo, una leve variación entre esos años, pero cuando miramos los dos puntos de corte, por lo menos del 2011 al 2019, la productividad que tenemos es básicamente la misma, ¿sí? Que es básicamente un 64% de la productividad de Estados Unidos, de esa productividad total de factores, que es la eficiencia justamente en el uso de los factores de capital y trabajo. Y la productividad laboral no está para nada mejor, de hecho está peor, donde un trabajador colombiano solamente produce un 25% que un trabajador de Estados Unidos, es decir, se requieren 4 trabajadores colombianos para obtener el producto promedio de un trabajador estadounidense. Y Colombia es el país que dentro de la OECD más horas trabaja en promedio, pero tiene una productividad laboral no muy buena como se puede observar. Otro tópico que analizamos tiene que ver justamente con los temas de pobreza y desigualdad, que en desarrollo humano es fundamental. Si las personas no cuentan con unas mínimas condiciones de vida, tanto en temas de ingresos como en temas de condiciones desde el punto de vista multidimensional,
pues difícilmente van a poder llevar a cabo la vida que consideran valiosa y pues no van a poder tener el desarrollo humano deseado. Colombia ha tenido logros y eso lo observamos en las tendencias de los últimos años, tanto en pobreza monetaria, más en pobreza multidimensional. Acá no mostramos la gráfica, pero sí hacemos el análisis en el cuaderno. Y más, por ejemplo, en el caso de pobreza monetaria, más en las zonas rurales que en las zonas urbanas, que eso también es un tema que a nosotros nos interesa mucho y que lo vamos a analizar en detalle en el informe, porque pues para los temas de paz, esas brechas urbano-rurales terminan siendo importantes y sí hay una reducción que se puede considerar importante, con una brecha que se mantiene, por supuesto, que es muy alta, que es una brecha la más alta en la región de América Latina y el Caribe entre urbano y lo rural, pero que pues no podemos negar justamente los logros y por supuesto la caída que hubo por el tema del COVID o el aumento en los temas de pobreza, sobre todo en las zonas urbanas. Pero algo muy importante atado a los temas de productividad es que del 2018 al 2020, justamente un poco antes de la pandemia, lo que estábamos observando es que la dinámica de crecimiento no fue pro-pobre. ¿Qué quiere decir esto? Que estábamos creciendo, pero al mismo tiempo estábamos aumentando la desigualdad económica, que es justamente lo que nosotros buscamos que no ocurra en términos de las recomendaciones que queremos brindar con el informe al final. En desigualdad, pues sabemos que Colombia es uno de los países más desiguales de la región y del mundo desde el punto de vista de ingresos. No nos movimos tanto, ha habido una leve reducción de la desigualdad medida por Gini, Palma, que son indicadores que tradicionalmente se utilizan para esto, pero pues acá el mensaje es que la desigualdad sigue siendo eh, aberrante, si se quiere, tenemos mucho por hacer, no hemos logrado identificar muy bien qué es lo que hay que hacer realmente para poder reducir esa desigualdad de ingresos y pues, digamos, es una de las grandes preocupaciones que tenemos en el informe. Y finalmente, como otro de los tópicos que analizamos, los temas de educación, María Angélica mencionaba algo de esto. Hemos tenido unos logros en cobertura educativa que no podemos desconocer, son logros acumulados durante décadas. Pues tenemos ya tasas de cobertura, sobre todo a nivel de educación primaria y secundaria, que cada vez se acercan más al 100% en términos de coberturas netas. Pero en educación superior, por ejemplo, pues todavía tenemos una tasa que está sobre el 50%, a pesar de que aumentó de manera importante en la última década. Pero de manera preocupante también vemos, a propósito de la educación superior, que en los últimos años, incluso antes de la pandemia, ya se venía evidenciando una reducción de la matrícula a nivel de educación superior, que todavía no se ha logrado explicar muy bien, pero que está generando una tendencia pues que es muy importante, sobre todo porque pues Colombia tiene bono demográfico en este momento, es decir, tenemos una población en edad productiva, población joven, que podría estar entrando a estudiar a nivel de educación superior, educación postmedia, y pues una proporción alta no lo está haciendo, a pesar de que cada vez hay más facilidades para que los jóvenes ingresen. Entonces, es una alerta que tenemos ahí, además de algunas dinámicas de repitencia y reprobación que también han tendido a aumentar en los últimos años. Y finalmente, en términos de calidad y en términos de pertinencia, pues tampoco tenemos unos resultados favorables. Acá están los principales cuellos de botella que uno quiere mirar en temas de educación. Cobertura mejora, pero la calidad definitivamente está estancada y se ha visto ese estancamiento durante los últimos años y los temas de pertinencia que vamos a mirar con muchísimo más detalle, tanto en el cuaderno que viene en agosto como en el informe, pues los temas de pertinencia también están bastante desfasados de lo deseable, es decir, no se está haciendo ese match entre lo que la gente estudia, las competencias que adquiere y lo que efectivamente se está requiriendo en el mercado laboral e incluso en otras esferas de la vida social. La invitación es para que lean el cuaderno en detalle. Acá estamos dejando por fuera muchísimas cosas simplemente por temas de tiempo. María Angélica, te doy la palabra para que continúes. Sí, no, solamente contarles que los cuadernos, y lo hicimos a propósito, son muy autocontenidos, ¿no? O sea, cada cuaderno es un análisis y una investigación sobre el tema en particular. Entonces, pues uno no necesita el informe final para entender el cuaderno, sino la idea es que fuera una investigación en sí misma, ¿no? Entonces, pues para nosotros es un insumo para el informe, pero cada uno es un cuaderno, pues a mi modo de ver, interesante, pero sobre todo autocontenido. Bueno, este tema quizás es una de las investigaciones que hemos hecho que más resonancia ha tenido y para mí personalmente ha sido un hallazgo muy interesante y es tratar de entender el tema de productividad y desigualdad a través de variables subjetivas. O sea, yo siempre he pensado que Colombia tiene algo cultural, tiene algo en su ADN que no nos está permitiendo construir capital social, cohesión social, eh,
pues con una sociedad cohesionada, como que todos vamos para el mismo lugar. Y siempre me ha llamado mucho la atención que algún ADN raro tenemos. Y la verdad es que haciendo este informe, pues para mí fue muy interesante y preocupante porque uno sí ve que es una sociedad que está un poco eh, fracturada, con poco capital social, con poca confianza. Bueno, entonces quisimos mirar pues básicamente este tema. Hay tres maneras en que la literatura aborda estas temáticas, pues yo no sé si más, pero digamos en general, y este es el primer tipo de trabajo de este estilo que se hace para Colombia. Se han hecho algunos parciales, pero nunca mirando como todas estas temáticas conjuntamente. Entonces, en esencia son como tres tipos de cosas. Uno es mirar la percepción que tiene la gente sobre la pobreza y sobre la desigualdad de ingresos, porque esas percepciones que uno tiene de dónde está son los que determinan lo que uno hace en la vida. O sea, si yo me creo pobre, eso va a determinar una cantidad de, de el lugar que yo quiero ocupar en la sociedad. Si yo creo que no hay movilidad social, probablemente no voy a invertir en la educación de mis hijos. O sea, esas variables subjetivas de dónde uno cree que está en la distribución de ingresos, pues determinan básicamente el quehacer de las personas. Entonces, pues esa es una muy importante y la otra es si la gente es consciente de la desigualdad de ingresos del país, probablemente va a haber más demanda de políticas redistributivas o probablemente va a haber más, Ahí donde cojo aquí. Jairo no sabe, Jairo ya no es de este pueblo. o probablemente va a haber más conciencia de que uno está en una clase privilegiada y que hay una gente que está demasiado mal, entonces uno está dispuesto a dar más, pero pues lo que queríamos mirar es si la gente es consciente de esos niveles de desigualdad y de pobreza y dónde la gente se ubica. Y eso pues hay mucha literatura respecto de este tema, incluso el informe de Desarrollo Humano de 2016 también abordó este tema específicamente de la percepción de desigualdad y las políticas redistributivas. Entonces nosotros vemos, o sea, los tres temas que miramos son el tema de la percepción de desigualdad y de pobreza, el tema de la confianza, que en general se trata conjuntamente la confianza en las instituciones y la confianza interpersonal y el tema de bienestar subjetivo, que hay unas maneras de medirlo. Todo esto tiene encuestas y encuestas internacionales y encuestas en Colombia con la misma metodología de las encuestas internacionales. Acá nosotros hicimos un trabajo en el DANE aprovechando el pulso social que es la encuesta que se hace desde la pandemia para poder meter unas preguntas sobre la percepción de desigualdad y las políticas redistributivas para que fuera más representativo a nivel de diferentes territorios y clases sociales del país. Entonces lo que vemos, lo que encontramos en todo este análisis es que la percepción de desigualdad y la desigualdad están muy relacionadas o determinan mucho la confianza que tenga la gente entre las personas y en las instituciones, y eso tiene un impacto muy grande en la productividad. ¿Por qué? Porque la confianza entre las personas, básicamente a mayor confianza, mayor asociatividad, y cuando hay más asociatividad, hay más construcción de capital social, y esa construcción de capital social y la asociatividad generan más productividad. A diferencia de lo que pasa en Colombia, que hay muy poca asociatividad, todo el mundo trabaja solo, como les decía, la mitad de los trabajadores, el 40 y pico por ciento de los trabajadores son trabajadores cuenta propia, son trabajadores que trabajan solos. Entonces sí va uno mirando como qué tipo de temas hay en nuestra sociedad que se puedan combinar además unos con otros para entender un poco más la sociedad que tenemos, ¿no? Y bueno, todos estos es el tercer tema que uno ve es que también las desigualdades y la percepción de desigualdad y la confianza están relacionadas con el bienestar subjetivo. Y todo eso, pues obviamente está relacionado con el desarrollo humano. ¿Qué hacemos nosotros para poder concluir todo lo anterior? Es cruzar variables de las diferentes encuestas. O sea, el trabajo es hecho de una manera súper robusta porque lo que hacemos es con encuestas representativas a nivel nacional,
y con las preguntas que queremos empezar a cruzar unas variables con otras, y eso es lo que nos permite es concluir lo que les mostramos en la etapa anterior. O sea, la desigualdad tiene unas implicaciones que van mucho más allá de lo que uno cree en el bienestar, en la productividad, en la confianza, y lo mismo la confianza en el bienestar de la gente y en la productividad. Entonces, pues eso es como un resumen un poco de todo lo que nosotros encontramos que está muy explicado en este cuaderno. Entonces, empecemos a mirar el primer punto, que es la percepción de los colombianos. Entonces, acá pues una cosa muy preocupante es que la gente pobre se considera menos pobre y la gente rica se considera menos rica. Entonces, acá lo que tenemos es dónde la gente cree que está, que es la barra anaranjada, que es el bienestar, que es la posición social subjetiva. Uno le pregunta a la gente en una escalera de tanto a tanto, ¿dónde usted cree que se ubica? Y la gente, el 10% cree que se ubica en el quintil 1, cuando el 27% efectivamente se ubica en el quintil 1. En el quintil 5, que es el de la gente más rica, de mayores ingresos, se consideran que el 2% están en ese quintil cuando el 25% realmente están en ese quintil. Entonces, y la mayoría de la gente tiende a creerse en la zona media, como de clase media. Entonces acá eso es preocupante porque la gente no es consciente, los colombianos no somos conscientes del nivel de pobreza y los ricos no son conscientes de su posición privilegiada y además no somos conscientes de algo de la distribución del ingreso, pero no de la magnitud de la desigualdad de ingresos. Entonces, este es un primer hallazgo que creo que es importante. Acá les preguntamos sobre si se consideran injustos algunas desigualdades de ingresos o oportunidades, y la gente sí efectivamente considera que hay injusticia. El 80% considera que hay injusticia en la distribución de ingresos, 74% en el acceso a la salud, menos en el acceso a la educación, mucho en el acceso a la justicia. Acá en el tema de acceso a la justicia, en todo a lo largo del informe, lo que nos hemos dado cuenta es que el problema de acceso a la justicia y de la efectividad de la justicia lo ve todo el mundo, incluyendo las clases sociales más altas. El acceso es más bajo en las clases más bajas, pero digamos que el problema de la justicia en Colombia sí lo encuentra todo el mundo, no importa en qué clase social está. Pero acá también vemos que hay más tolerancia a la justicia mientras más ricos se es. Cuando están en el quintil más rico, hay más tolerancia a la justicia. Cuando la gente tiene mayor nivel A de educación, a la desigualdad, perdón, María. a la desigualdad, perdón, a la Ujú. desigualdad. O sea que las personas que están más privilegiadas toleran más la desigualdad que las personas que son más vulnerables. Que eso pues es también bastante preocupante, porque pues uno necesitaría que las políticas redistributivas vengan de las personas de las condiciones más favorables, pero esas son las personas que más toleran la desigualdad. Estos términos de toleran y demás no son términos inventados por nosotros, sino como les digo, eso sale mucho de análisis de la literatura que se hace en el mundo entero. Y acá lo que vemos es que a pesar de que se cree que la distribución de ingresos es injusta, lo que vemos es que nadie quiere pagar impuestos. Y acá lo que comparamos es cuánto cree, según el quitín de ingresos, que se paga y cuánto creen que deberían pagar. Acá lo que vemos es que esto es como porcentaje del ingreso, pues no hay mucha diferencia entre quintiles, primero, y nadie está dispuesto a pagar impuestos. Esa es como la gran conclusión de esta parte. Entonces, ¿qué pasa? Acá, cuando los pobres se consideran menos pobres, la clase media y alta se sienten en posiciones menos privilegiadas. Hay mucha menor demanda de políticas redistributivas y, por otro lado, hay menor disposición a contribuir en la reducción de la desigualdad. Entonces, esto nos ayuda a entender por qué en Colombia es tan persistente la desigualdad, porque no solamente es una desigualdad muy alta, sino que llevamos 40 años con un nivel de desigualdad muy alto. Entonces, con esto queríamos tratar de entender por qué es tan persistente, y yo creo que acá pues nos dio como algunas luces de ese tema. La otra variable es la confianza, que también está en el círculo vicioso entre desigualdad y productividad. Y acá, ¿cuál es el camino? Y que también hay mucha literatura. La desigualdad genera falta de confianza, sobre todo interpersonal. Y acá, pues digamos, el tema es que cuando hay más segregación en la sociedad, cuando las personas están mucho más distantes, confían mucho unas
confían mucho menos unas en otras, y sobre eso pues hay mucha documentación. Entonces acá lo que vemos, bueno, y entonces cuando hay falta de confianza, hay falta de asociatividad, hay falta de construcción de capital social, y esto tiene impactos en la productividad. Entonces acá miramos el tema de confianza interpersonal. Acá normalmente la literatura internacional lo que habla es si la gente confía, si usted confía en la gente en general. Nosotros no tenemos en nuestra encuesta esa variable específica, pero entonces la proxy es confiar en desconocidos, porque la idea de la confianza, digamos, la prueba ácida es confiar en desconocidos, porque confiar en la familia, pues es bastante más fácil, en los amigos también. Entonces acá lo que tenemos es cuál es el nivel de confianza que se tiene en desconocidos, que es la que nosotros llamamos confianza interpersonal. Entonces acá lo que vemos, que es bastante triste, es que el 92% confía nada en los desconocidos, 78% no confían en personas de otra nacionalidad. Esta es una variable muy importante para el tema de productividad, porque pues la productividad es un trabajo en equipo. Y acá lo que se ve es que hay mucha desconfianza también en los colegas de trabajo. Eso nos llamó muchísimo la atención y también nos parece pues un poco decepcionante. Hay más confianza en los vecinos, hay más confianza en las amistades y hay mucha más confianza en la familia. Pero digamos la confianza que a nosotros nos importa mirar acá, que es las personas desconocidas, hay una desconfianza enorme en el país. Entonces acá lo que queremos ver es el vínculo entre la confianza y la desigualdad, que era lo que les mostrábamos antes. Efectivamente, uno ve con los datos de las ciudades que hay esa relación inversa, y es donde más desigualdad hay, se tiende a ver menos confianza. Acá pues pusimos en rojo donde estaba Montería, que tiene pues claramente un nivel de confianza, este es confianza, ¿no? Un poco más alto, y un nivel de desigualdad que está más o menos intermedio. Pero pues esta, digamos, era como la prueba que nosotros teníamos de ver el vínculo con los datos entre la confianza y la desigualdad. Acá, cuando miramos la confianza interpersonal y la productividad, vemos también que hay una relación positiva. Entonces, básicamente, a mayor productividad, mayor confianza. Y acá lo vemos en la interpersonal y lo vemos también en la confianza en las instituciones. Acá no mostramos datos de la confianza en las instituciones, pero en el cuaderno hay mucha información también, y la desconfianza en las instituciones en Colombia es enorme. En todas las instituciones solamente se confía en la iglesia y se confía en, bueno, no se confía en la Fuerzas justicia, no se confía militares, en, tal vez. tal vez algo de fuerzas militares, pero es muy poco incluso. O sea, yo no me acuerdo las cifras, pero la desconfianza es mucha en todas partes, excepto en la iglesia. Bueno, ahora pasamos al último tema que les decía, que era el bienestar subjetivo. Este tema es muy importante cuando uno analiza el desarrollo humano, porque al final el tema de desarrollo humano tiene que ver con que la gente tenga las capacidades para vivir la vida que desea. Y cuando uno vive la vida que desea, pues tiene satisfacción con la vida. Pero sí, pero ese es el concepto detrás del desarrollo humano, es que la gente tenga todas las oportunidades, capacidades y en general para tener la vida que desea. Entonces, para nosotros, este indicador de satisfacción con la vida, que es subjetivo, es muy interesante para el desarrollo humano, y que tristemente el indicador de desarrollo humano y el índice de desarrollo humano no incorpora variables subjetivas, pero creo que hay en este momento como una intención de ver si eso se puede, porque uno puede probablemente tener más educación, más salud, más ingreso, pero no estar satisfecho con su vida. Entonces, para nosotros, dentro de toda esta temática de desarrollo humano, pues esta variable es muy interesante. Este es uno de los tipos de preguntas de satisfacción con la vida, que tiene que ver, ¿qué es satisfacción con la vida? ¿Está usted satisfecho con la vida de 1 a 10, siendo 10 alto? Acá lo que se ve en general es que Colombia tiene una satisfacción con la vida comparado con otros países alta, la verdad. Pero cuando uno descompone la satisfacción con la vida, también se ve que la mayor satisfacción con la vida, esto no está en este gráfico, es la satisfacción con sus relaciones interpersonales. Entonces otra vez volvemos un poco al mismo tema de la confianza. O sea, uno está satisfecho y confía en todo el entorno muy cerrado que uno tiene, pero cuando uno se aleja un poco de ese entorno, ya ni hay tanta satisfacción ni hay confianza.
Entonces, digamos, nosotros en Colombia, todo lo que nos rodea como en una cápsula relativamente cerrada, estamos bien, estamos felices, somos contentos y estamos satisfechos, pero sobre todo con esas relaciones interpersonales. No me acuerdo cuáles eran las otras variables, pero era súper claro que mientras más se aleja uno de esa, digamos, como esa cápsula cercana, menos satisfacción con la vida hay. Y también vemos, perdóname, Sergio, la anterior, también vemos dos cosas preocupantes acá, y es que sistemáticamente está cayendo en Colombia la satisfacción con la vida, sistemáticamente, año tras año, está cayendo ese porcentaje, y sobre todo lo que vemos es que hay menos satisfacción con la vida relacionada con el ingreso, estas son descomposiciones también de satisfacción con la vida, y lo que vemos es que pues con ingreso es en la que más ha caído, con el estado de salud no ha caído mucho, con el trabajo más o menos, pero sobre todo es con el ingreso con la que más ha caído la variable, el indicador de satisfacción con la vida. Y acá otra vez tratamos de ver esta relación que les decía de la satisfacción con la vida, con la productividad. Acá nuestra proxy de productividad es el PIB per cápita, pues que es la única manera que podemos calcularlo. Y acá lo que vemos es que efectivamente hay una relación positiva y eso se ve a nivel internacional. O sea, hay más satisfacción con la vida en los países más desarrollados. Y acá lo que vemos a nivel de los departamentos en Colombia es lo mismo. O sea, que vemos esa misma relación positiva entre la satisfacción con la vida y la productividad. Y bueno, las conclusiones les voy a decir rápidamente. Nosotros tenemos pues unas conclusiones un poco más fuertes en el informe, porque ya nos vamos a mirar un poco más allá de qué es lo que está pasando en la sociedad colombiana. Lo primero que decimos es que es muy importante mirar los indicadores subjetivos porque la gente toma las decisiones con base en la percepción de dónde está y no con base en dónde realmente está, porque la gente no sabe dónde realmente está. O sea, uno le pregunta, o sea, la gente no sabe exactamente dónde está, sino dónde se percibe. Entonces, lo primero es muy importante para las políticas públicas que se tengan en cuenta los indicadores subjetivos y no solamente objetivos. La subestimación de la magnitud de la desigualdad resulta en muy poca responsabilidad solidaria y contribuye a la persistencia de la desigualdad, es decir, conlleva una cierta parálisis en la sociedad. Y por eso no se mueve la productividad, no se mueve la desigualdad. Eh, pues hay, sí, nosotros lo llamamos como parálisis en la sociedad. Acá vemos que Colombia está sumergida en una trampa de pobreza y desigualdad y baja confianza. Entonces, la pobreza y la desigualdad reducen la confianza, la baja confianza afecta el crecimiento y el bajo crecimiento hace mucho más difícil reducir la pobreza y la desigualdad. Y finalmente, bueno, como les decía ahorita, a la vez la desigualdad de ingresos y oportunidades, tanto real como percibida, y la falta de confianza interpersonal y en las instituciones y los bajos niveles de productividad deterioran el bienestar que las personas perciben y con ello se afecta el desarrollo humano. Entonces, básicamente esta investigación. Y ya para terminar, les quería simplemente mostrar muy rápidamente, esto sí bastante más rápido y más resumido, el tema del acceso efectivo a la justicia, que como les decía, pues acá queremos mirar con base en esa encuesta cómo es el acceso efectivo a la justicia de las personas y hay unos hallazgos también bastante interesantes y bastante preocupantes que uno los intuye, pero pues ya los está mirando ya con cifras. Entonces acá, ¿cuál es la diferencia que es muy importante entre el enfoque tradicional centrado en la oferta? En este, los usuarios son receptores pasivos de los servicios de justicia y las políticas públicas se centran en la expansión de la justicia, los jueces, número de jueces, número de juzgados, número de casas de familia, etcétera. En cambio, en el enfoque centrado en las personas, el rol del ciudadano es que son actores activos que expresan sus demandas y sus necesidades. Entonces, las políticas, el objetivo de las políticas, pues es muy distinto. Es mayor acceso, mayor equidad e inclusión, empoderamiento legal, resultados más justos, planeación de los servicios en función de la demanda. Entonces, son dos enfoques muy distintos. El mundo normalmente se enfocaba en el enfoque tradicional y se está moviendo hacia el enfoque centrado en las personas. Y acá, ¿puedes pasarlos todos, por favor? Es que acá me estoy topando lo mismo con la acá. No, el anterior. Entonces acá, ¿qué muestran estas encuestas? Muestran toda la trayectoria desde que se le pregunta a la persona si tiene un problema justiciable hasta ver si lo soluciona o no lo soluciona.
Entonces, en la encuesta en Colombia, una cosa que es bastante aterradora es que a la persona se le pregunta si tiene un problema de una lista muy grande de problemas. No se le pregunta si ha tenido un problema justiciable en los últimos 2 años, sino si ha tenido un robo, un problema con el vecino, una violencia intrafamiliar, o sea, son una lista larguísima y apenas el 17% de los encuestados dice que tuvo un problema justiciable en los 2 años anteriores, que para un país como Colombia, pues es una cifra supremamente baja. Incluso comparado con, esta encuesta se hace a nivel internacional y comparado con el promedio mundial es supremamente baja y pues todos sabemos que Colombia es un país bastante complejo en muchos aspectos. ¿Qué le dice a uno esto? Es que o las personas normalizan los problemas, como puede suceder, por ejemplo, con las mujeres, que normalizan una cantidad de problemas sin saber que son problemas, que la gente no entienda muy bien la pregunta, porque es que además hoy forma parte de una encuesta muy larga, entonces la gente al final puede estar cansada, puede ser algo así, pero por ejemplo, que no hay lo que nosotros llamamos empoderamiento legal, o sea, que la gente no sabe que le están vulnerando sus derechos, simplemente. Entonces, este es el primer dato preocupante. Después se ve por dónde, qué camino coge la persona. Entonces tenemos la ruta institucional, la ruta violenta, el acuerdo. Bueno, no, lo primero es si requiere de terceros o no requiere de terceros. Si no requiere de terceros, no es una necesidad jurídica en el sentido técnico de la palabra. Pues acá vemos que 80% son necesidad jurídica. Entonces la gente que no requiere de terceros se va más que todo al acuerdo directo y la gente que sí requiere de terceros puede acudir a una institución, autoridad o personas o irse a la inacción, es decir, no hacer nada para solucionar su problema. Y acá lo que vemos es que casi la mitad de las personas no hacen nada, no toman ninguna ruta para solucionar su problema. Eso también puede estar relacionado con no saber qué hacer, con no tener pues conocimiento legal. Entonces acá pues es como, todo es bastante preocupante. Desde el inicio que la gente no declare el problema, es que no es consciente del problema. Y lo otro pues es que cerca de la mitad de las personas simplemente no hacen nada. Entonces no solucionan el problema. Y si quieres pasa, Sergio. Bueno, y acá, bueno, esto tiene como más pasos. Al final se ve que solamente una de 4 personas que declararon resuelve su problema. Y eso es solamente una de cada 4 de los 17 que declararon. O sea, obviamente nos imaginamos que de los restantes que no declararon, pues la mayoría de la gente no resuelve sus problemas. Y esto, obviamente, estas brechas en acceso a la justicia tienen implicaciones grandes en productividad. Los problemas, pues tiene un círculo muy complicado, digamos, en la vida de las personas que las hace menos productivas e igualmente también a las empresas. Y acá vemos simplemente para mostrarles un hallazgo y es que encontramos brechas muy grandes también esta es solamente la declaración, pero lo encontramos en todas las diferentes etapas. Entonces lo que vemos es que los indígenas son menos conscientes y afrodescendientes son menos conscientes de sus necesidades jurídicas o de sus problemas jurídicos que los que no pertenecen a una etnia. Los de estrato 5 y 6 son mucho más conscientes que los de estrato 1. Los que tienen más educación son más conscientes de los que tienen menos educación, los de las cabeceras son más conscientes que los de zonas rurales. Es decir, todas esas diferencias, esas brechas la vemos en toda la etapa, incluso en la solución a los problemas, en la inacción, pues van las personas menos educadas. O sea, lo que encontramos acá, pues también tristemente, es que hay unas brechas muy grandes en el acceso a la justicia que no solamente generan problemas psicológicos enormes, sino que generan problemas de productividad de las personas, de productividad de las empresas. También no tenemos información, no, Colombia no tiene información sobre esto para empresas, pues una de las recomendaciones es que precisamente que se tenga, pero lo que termina pasando es que las brechas en el acceso a la justicia terminan exacerbando las brechas de desigualdades de ingreso. Y yo creo que ahí ya terminamos, les dimos como una abrebocas un poco detallado en algunos temas y un poco general en otros, pero pues eso es lo que llevamos del informe de desarrollo humano. Muchas gracias, María Angélica. Y como comentábamos al comienzo, es el momento para que los participantes expresen sus preguntas o hagan sus comentarios si los tienen. Entonces, por favor, van levantando la mano y vamos asignando el uso de la palabra para que ellos puedan escuchar las inquietudes que tengan.
Bueno, como no veo manos levantadas, yo sí tengo una observación. Ah, perdón, aquí hay ya una mano levantada, entonces vamos a conceder primero la palabra a quien la levantó. Se identifica como Jorge's iPhone. Asumo que Jorge Ah, García. Dale, Jorge. sí, es correcto, Jairo, es Jorge García, es que estoy en Montería y Hola Jorge, entonces, ¿cómo estás? hola María Angelia, excelente presentación, muchísimas gracias, aprendí una barbaridad en esta presentación. Tengo dos preguntas, no sé si preguntas o observaciones. Primero, en la discrepancia entre la percepción y la realidad sobre la pobreza, me preguntaba si de pronto la manera como el Estado mide la pobreza no es equivocada. Es decir, en el sentido de que la gente se siente mucho menos pobre de lo que es. Si de pronto deberían tomar en consideración los resultados de este tipo de encuestas para diseñar mejores, digamos, entre comillas, maneras de medir la pobreza. Ese es un Sí, primer sí, ese punto. es un buen punto. Sí, el segundo punto es el relacionado con la educación. Es decir, tú hablas, todos sabemos que la expansión en la cobertura ha sido enorme, pero la expansión en la calidad no es, no ha sido tan buena como en la cobertura. Entonces, el punto es decir, esa expansión, la expansión en la cobertura ha sido fundamentalmente en el sector público y menos grande en el sector privado. Y segundo, la expansión en la calidad, es decir, el problema de calidad es más evidente en el sector público que en el privado. Y tercero, es eso el producto de que en el sector público hay un monopolio del servicio por parte de FECODE. Sí, estas son preguntas que te estoy haciendo, no para que necesariamente me las conteste ahora, pero a mí me gustaría tenerlas, que alguien me explicara esas cosas, porque yo no sé nada de educación. Pero el resto, bueno, hay muchas cosas. El otro punto es que me voy a leer los cuadernos después de haber oído esta excelente presentación. Muchas Buenísimo. gracias. Si quieres respondo a esa pregunta. Sí, si quieres dar algunas consideraciones a la reflexión de Jorge. Pues mira, el tema, Jorge, es un muy buen punto el tema del cálculo de la pobreza. Incluso nosotros no sabemos exactamente cuando la gente, la pregunta es, ¿se cree pobre o no se cree pobre? ¿No? Pues, entonces, ¿y en qué nivel de ingreso, en qué escalera de ingreso se considera que está? Entonces uno no sabe exactamente con qué cruzar. Por ejemplo, uno podría cruzar con la pobreza multidimensional o podría cruzar con la pobreza monetaria. Pues nosotros estamos cruzando con bueno, acá no teníamos de pobreza, tenemos es el nivel de ingresos según la encuesta de hogares. O sea, tú coges los ingresos de toda la población y los divides en deciles o en quintiles, entonces es realmente el ingreso que es el objetivo según la encuesta de hogares. Ahora, tú sabes también que la encuesta de hogares, en las encuestas en general, la gente tiende a subestimar los ingresos. Entonces, también hay un cálculo, a pesar de que son encuestas muy buenas y representativas, también hay un problema de cálculo. Entonces, sí, digamos que la comparación pues es difícil saber exactamente con qué comparar y hay problemas también en las variables objetivas, pero yo creo que la historia no solamente es como demasiado evidente porque no tenemos diferencias de marginales, sino son diferencias muy grandes. Y además eso que yo les dije se ve en muchas variables. O sea, nosotros tenemos muchos gráficos de eso. Se ve para América Latina muy parecido. Eh, o sea, este tipo de análisis es muy parecido en América Latina. En general, en el mundo, la gente tiende a ubicarse más en el centro. Eso es como un fenómeno como general, pero es más marcado en Colombia, en los extremos sobre todo, y es más preocupante en Colombia, siendo uno de los países más desiguales del mundo. Entonces ese punto, pues sí, sí, pero sí se ve también en América Latina, y sí, ¿y qué creemos nosotros con esto? Es que el DNP y las políticas públicas deberían tener en cuenta es dónde la gente se percibe, no Sí. dónde la gente está, sino dónde la gente se percibe. Esa es justamente una de las recomendaciones que nosotros hacemos ahí. El tema de la educación, a ver,
uno de los problemas que nosotros vemos bueno, no, el tema de la educación, digamos, lo público y lo privado se ve a todos los niveles. Cuando miramos el tema de educación técnica y tecnológica y cuando miramos el tema de educación, formación para el trabajo, que son distintas, vemos que es mucho mejor la ofertada por las entidades privadas que por el CERN. Primer punto. En la universitaria, pues es mucho más clara que los resultados en las universidades privadas son mucho mejores que en las universidades públicas. Entonces, eso se ve a todos los niveles. Yo creo personalmente que hay un problema con el SENA gigantesco y además con el SENA, pues porque básicamente él se regula a sí mismo y no hay una evaluación de calidad del SENA. Y el SENA, pues es el que presta la educación técnica y tecnológica, pues es la mayor oferta y sobre todo es quien llega a los territorios. Y hay un problema muy grande con la calidad de la formación técnica y tecnológica y la formación para el trabajo del SENA, que tiene el monopolio. Entonces yo creo que hay un tema de economía política bastante complicado. No sé nosotros qué tanto lo vayamos a tratar a nivel de detalle, más que poner la evidencia y mostrar la evidencia y decir, mire, la formación para el trabajo del SENA, esto, digamos, no sé, estamos en construcción todavía del cuaderno. Yo me imagino que lo de FECODE no vamos a meter en ese tema, pero yo me imagino que sí. Pero también hay otras cosas que son, digamos, menos de economía política, que influyen mucho, y es el sistema de aseguramiento de calidad, que es la manera en que se asegura la calidad de la educación en Colombia. Ese sistema de aseguramiento de calidad realmente no está asegurando la calidad. Entonces, nosotros hacemos propuestas de cambio de ese sistema de aseguramiento de calidad que obviamente puede mejorar la calidad de las buenas, pero sobre todo va a mejorar la calidad de las malas. Y la idea con todo esto es que cierre brechas de calidad. Entonces, si mejora Sí. la de las buenas, pues está perfecto. Pero ojalá lo que haga es que mejore la de las malas. Y bueno, eso es súper detallado y lo van a ver cuando salga el cuaderno y es demasiado técnico. Incluso yo no tenía ni idea de ese tema y he aprendido cantidades. Pero sí se da uno cuenta que el sistema de aseguramiento de calidad tiene miles de problemas. Miles de problemas. Por ejemplo, no es obligatoria la acreditación de una entidad que ofrece el servicio. No es obligatoria. Entonces tú puedes estar acreditado o no estar acreditado. Y lo que uno ve es que los estudiantes de menores ingresos están matriculados en entidades no acreditadas frente a los estudiantes de mayores ingresos que están en acreditadas. O sea, todo ese tipo de temas de brechas son clarísimas, pero también hay un problema de regulación, o sea, hay un problema del sistema de, de aseguramiento de calidad. María Sí. Angélica y Sergio, yo quiero compartirles una observación y a partir de esa observación una pregunta. La observación tiene que ver esencialmente con la geografía. Cuando uno mira los indicadores de desarrollo humano a nivel global, generalmente en los primeros lugares están países como Suiza, Noruega, Islandia, etcétera, en fin, países que están en condiciones geográficas diferentes a Colombia por fuera del trópico, básicamente. Cuando uno hace esa misma mirada al caso de Colombia, encuentra algo parecido. Generalmente los departamentos en la zona andina tienen mejores indicadores que los departamentos que están en condiciones de clima y de geografía distintos. Voy con la pregunta, ¿hasta qué punto se incluye o incide la geografía en los resultados de estas mediciones y metodológicamente qué tanto se ha incluido ese factor como para que no terminemos al final del día comparando peras con manzanas y teniendo quizá conclusiones un poco pues válidas estadísticamente hablado, pero culturalmente hablando, tú mencionabas el ADN un poco infundadas. Entonces, mi reflexión es sobre la incorporación y el impacto de elementos geográficos en estas mediciones y análisis. Yo te contesto algo corto y después le doy la palabra a Sergio. O sea, nosotros vemos que en la misma región geográfica tienes diferentes departamentos con diferentes niveles de desarrollo humano. O sea, digamos, tú puedes ver en la costa atlántica, hay unos con muy buen desarrollo humano y hay unos con pésimo desarrollo humano. Entonces, en la misma región.
La otra cosa que iba a decir, y ya le doy la palabra a Sergio, es que nosotros en este capítulo que estamos haciendo de la evolución de 10 años, precisamente lo que queremos ver, no limitarnos a esas variables de desarrollo humano, del índice de desarrollo humano, porque además son muy limitadas, son solamente educación, salud e ingresos, sino la usamos para clasificar a pues, los conjuntos de departamentos. Y eso después lo cruzamos con una cantidad de variables: pobreza, eh, variables de salud, desigualdad, bueno, miles de cosas que Sergio también puede decir en detalle. Y lo que nosotros vemos es que esas regiones de bajo desarrollo humano son las regiones calculado con este índice limitado, coinciden con esas regiones que tienen los peores problemas en todos los indicadores. O sea, son los más pobres, son los más afectados por el cambio climático, son los de menores o más débiles indicadores de salud. O sea, ese índice que se calcula, digamos ¿Cuál de alguna quieres? manera, a ¿Mm? pesar de que ¿Cuál quieres? ¿De qué? Hamburguesa. a pesar de que es limitado el índice porque tiene solo 3 variables, pues de alguna manera esas variables están asociadas con muchas otras, porque lo que se ve es que los que tienen bajo desarrollo humano están mal en todo, en absolutamente todo. Y de nuevo la geografía, pues uno ve regiones mucho mejores que otras en la misma ubicación geográfica. Sergio, Sí, sí, María Angélica, un poco en línea con lo que mencionas, de manera bastante probable, y eso lo digo más a título personal, los aspectos geográficos van a tener algún tipo de seguro. incidencia en los resultados del desarrollo, ¿sí? Y es algo que se ha venido analizando cada vez con mayor detalle en términos de teoría económica. Sin embargo, digamos, es claro también, ahí un poco con la tesis que plantea María Angélica, que tanto a nivel internacional, o sea, si uno, por ejemplo, se centra en Centroamérica, por ubicar una región en específico, uno va a ver unas disparidades importantes. Por ejemplo, Costa Rica es un referente de muchos aspectos de mejoramiento del desarrollo durante los últimos años, a diferencia de sus vecinos, ¿sí? Y algo similar incluso pasa a nivel de Colombia. Incluso hablando de Córdoba, Córdoba tiene una particularidad, un estudio que se hizo recientemente para analizar lo que pasaba de manera específica en términos de pobreza durante los últimos años para la región Caribe. Y Córdoba, que tenía unos niveles de pobreza, tanto monetaria como multidimensional, de los más altos al principio de la década, pues tuvo unos logros que todavía pues hay una brecha enorme, o sea, la pobreza monetaria está por encima del 50%, pero por ejemplo la pobreza extrema se redujo a la mitad, ¿sí? Mientras que departamentos como el Cesar, por ejemplo, prácticamente se mantuvo intacto el nivel de pobreza, ¿sí? O la Guajira, que es el caso más extremo de lo que podemos percibir dentro de la región Caribe. Entonces van a haber también algunos elementos de trayectorias institucionales, de, de implementación de políticas públicas y la continuidad que puede llegar a tener, pues que van a incidir de manera importante justamente en este tipo de resultados. Y en el caso colombiano en general, más allá de esa dicotomía norte-sur que uno podría más o menos observar en términos internacionales, lo que tenemos es centro y periferia, eso sí es marcadísimo, ¿sí? O sea, Sí, tenemos eso sí. una región andina, un centro con los mayores niveles de desarrollo, ¿sí? Tanto de lo que nosotros hablamos como nivel de desarrollo robusto y moderado, y la periferia, ¿sí? La mayoría de departamentos de la región Caribe, Pacífica, del sur del país, de la Orinoquía, con los niveles débiles y muy débiles de desarrollo humano. Entonces, eso es un poco como lo que podemos responderte, Jairo. Sí, a mí me Gracias. encantaría, Jairo, de pronto, pues una vez ya haciéndoles esta presentación y demás, nosotros quisiéramos oírlos, tal vez en otra ocasión, oírlos a ustedes de cómo ven la región a la luz, cómo ven el departamento a la luz de todas estas temáticas que nosotros les estamos planteando. Sin duda, María Angélica, yo creo que Atarraya puede también darles algunas consideraciones sobre esa pregunta que tú haces. De hecho, en el estudio que Sergio mencionó, Atarraya tuvo la oportunidad de participar con Cesore y conocer un poco la realidad de Córdoba. Y nos llevó esa reflexión y el comentario que hace Sergio a un tema que a veces, digamos, se da por sentado, pero que incide mucho en los resultados, y es el fenómeno de la corrupción.
porque la corrupción obviamente incide muchísimo en el tema de asignación y uso de recursos que son limitados en estos departamentos y por supuesto privan a los menos favorecidos del beneficio de una asignación y de políticas públicas razonables. Yo creo que se siente mucho más y el estudio que mencionaba Sergio en el caso de Cesar, de Guajira, pues lo mencionaba. Y seguramente en Córdoba también pasa igual así, porque digamos, hay muchos factores de pobreza, por ejemplo, el tema de salud que ustedes mencionaban, o el tema de educación, y grandes escándalos de corrupción han estado asociados a carteles en salud, a carteles en educación, y eso quisiéramos ojalá poderlo identificar con mayor claridad y contundencia, pues para formular algún tipo de recomendaciones más allá del acceso a la justicia, que sabemos que también es precario. Entonces, hay un tema un poco sistémico que hace que se perpetúen cierto tipo de situaciones en casos como los de Córdoba. Porque nosotros en el informe, pues obviamente no podemos abordar en detalle todas las regiones y sus especificidades, pero sí ilustramos con unas cajas, con unas boxes, algunos estudios de caso particulares o algo que nos ilustre como nuestro gran planteamiento, pero que lo podamos ejemplificar en algún territorio, en alguna región, en algo. Entonces, si se les ocurre algo, digamos, particular de del departamento o de algún territorio del departamento como que pudiera ilustrar alguna de las cosas, pues súper bienvenido. Claro, no, inclusive María Angélica, yo creo que podemos coordinar alguna conversación con alguno de los miembros de la fundación para compartirles ciertas informaciones que pueden ser muy útiles en el caso Ok, de, por excelente. ejemplo, hay un caso que yo sé que les va a interesar mucho, el municipio de Montelíbano, por ejemplo, lo que ha avanzado en muchos de estos indicadores a partir de la experiencia y la contribución de Cerro Matoso, que lleva 42 años operando en esa región. Y ustedes ven, por ejemplo, hablando de educación, hay un colegio que tiene la Fundación de Cerro Matoso que generalmente está entre los primeros colegios en calidad a nivel nacional en las distintas mediciones que hace el Ministerio de Educación. No, pero es súper interesante. Muy interesante. Entonces, Ahora, la pregunta es, ¿qué le va a pasar a esa región cuando se vaya a Cerro Matoso? exactamente, exactamente. Eso es como, nosotros, es como la preocupación que yo no veo al gobierno hablando de eso, a nadie hablando de eso, y nosotros sí decimos, bueno, pero ¿qué pasa con estas regiones? Y eso lo estamos abordando en el tema de, pero Sergio, hablando, pensando en lo que está diciendo Jairo, sería muy bueno que pudiéramos reunirnos con ellos y mirar el caso puntual de, de ese municipio, ¿no? Sí, Sería súper. sí, lo podemos mirar. Lo único, hay como una precisión, estamos muy enfocados en dos recursos primarios del sector minero energético, que es el tema de petróleo y carbón. O sea, es como nuestro gran foco. Pero tal vez no sea problemático mirar como casos tan emblemáticos que pueden estar dentro del sector, que se salgan un poco de estos dos recursos, porque acá estamos hablando de ferroníquel, ¿no? Principalmente. Tal cual. Pero igual, eso es un tema de dependencia de una actividad primaria que también eventualmente puede cambiar. No, o si no también, Sergio, digamos, mostrar cómo la actividad primaria, que además no es una actividad de las que se va a acabar, pero cómo esa actividad primaria puede ayudar a fomentar el desarrollo en una región en particular. Ujú, así es. Sí, ¿Algún ahí otro? Dale, Jorge. probablemente en ese caso sería primero dos cosas. Primero lo que mencionaba Jairo, las cosas buenas. Y Sí, segundo, el, digamos, sería lo que se pudo obtener y lo que se tiene, que sería también otro punto de vista. Es decir, qué tanto se aprovechó y qué tanto no se aprovechó de todos los recursos que se transfirieron. Sería interesante ver eso, si se pudiera hacer, pues. Pero bueno, eso es un ok. tema. Yo quería hacer un pequeño comentario nuevamente sobre la pobreza. Y es que aquí, que está en Montería, he tenido oportunidad de hablar con varios taxistas y le hago una encuesta muy corta en 5 minutos. Muchos de ellos viven, por ejemplo, en un barrio que se llama Cantaclaro, que es de estrato 1, pero la gran mayoría, me dicen muchos de ellos que ellos tienen, que en varios casos hay aire acondicionado y que todo el mundo
usa aire acondicionado. Y, no- y eso hago ese comentario por lo que tiene que ver con lo que mencioné de la percepción de pobreza y la realidad de la pobreza. La otra cosa que me dio la impresión es que esa gente no se considera pobre a pesar de estar en el estrato 1. Entonces, quizá valga la pena que ustedes exploren más eso, ¿no? Pero no es que quiera yo reducirle el nivel de pobreza a Te medida voy a invitar a en que me Córdoba, ayudes. digamos, para nada. Te voy a invitar a Pero, que hagas esa pregunta regularmente y hagamos una mini encuesta de cómo se percibe la gente. A mí alguien me dijo eso, eh, yo no lo hice, pero sí tener uno como, pues como alguna cosa más, no sé, pues como un mini estudio de caso, de preguntarle a la gente, sí. Es no, que sería bueno, las personas porque que veo, es decir, también se ven bien alimentadas, están decentemente vestidas, es decir, tú no ves gen- gente que tú pensaría que es pobre, lo más pobre, no se ven zarrapastrosa para nada, es decir, y gente que puede tener buenos argumentos en la conversación. Entonces, en estos días estaba pensando, bueno, realmente esas medidas de pobreza que tenemos aquí son verdaderamente representativas de la realidad. No sé. pues Es Jorge, la decir, verdad no te es lo que digo, yo, pero sí, no, me, está me ha bien. creado esa inquietud esta experiencia que he tenido en Montería en estos días. Pues mira, la verdad es que cuando nosotros miramos los ingresos de toda la población colombiana de la encuesta, realmente lo que vemos es que Colombia es un país súper pobre en términos de ingresos. O Sí, sea, es que bueno, después en algún momento te mando las cifras, pero yo creo que la gente que se considera del quintil más alto, de pronto me estoy equivocando, es gente que gana más de 4 millones de pesos, digamos. En el decil más alto o en el quintil más alto. Pero la gran mayoría de la gente, o sea, en el quintil 1, según la encuesta, es gente que se gana 200.000 pesos. ujú, O sea, realmente Colombia es un país súper pobre. Más aún, una de las cosas que nosotros mostramos en el estudio es la clase media en Colombia es muy rica. O sea, hay 75% de personas más pobres que la clase media en Colombia. Entonces ahí es cuando uno dice, pero la clase media en Colombia está la mitad en el estrato alto y la mitad en el estrato medio. En cambio, en las de la mitad está la clase vulnerable y en los pobres. Está pobre extremo, pobre, vulnerable. Y si uno mira eso por estratos, la clase media, la mitad de la clase media es de estrato alto. es muy probable. Es que mucha gente de la clase alta se considera clase media y cuando me dicen su ingreso, yo les comparo eso con el ingreso per cápita colombiano y les digo, tu ingreso per cápita es 5 veces el ingreso per cápita de Colombia y eso en una distribución normal estaría en el 1% más alto. ¿Sí? Sí, no, eso es impresionante porque Entonces, cuando uno dice que la clase media no paga impuestos, entonces uno dice, pero ¿por qué la clase media no paga impuestos sí. si la clase media es el 25% más rico? Mm, O sea, hay sí. 75% de personas mucho más pobres que la clase media. Sí. Entonces, eso es, Pero bueno, muy interesante, Tomo. Ahí hay otra bueno, pregunta, así que no María sigo hablando, Angélica, por Sergio, favor. tenemos tiempo para otra pregunta. sí, sí. Gracias. Rogelio, adelante, por favor. Buenas noches a todos. Tengo una inquietud aquí, ¿no? Resulta de que los datos indican que las personas normalmente en Colombia tienen una satisfacción con la vida, ¿no? Aunque tú informas que ha ido disminuyendo, ¿no? Pero cuando se han hecho encuestas a nivel mundial, pues Colombia ha quedado como alto. Pero y Ah, mencionaba, pues por supuesto que era esa satisfacción con la vida estaba dentro del círculo familiar y de amigos, ¿no? Bueno, muchas investigaciones de tipo psicológico se encuentran que las personas están satisfechas con la vida cuando tienen buenas relaciones familiares o de amistad. Y eso pues concuerda con lo que estabas mencionando, ¿no? Pero uh-huh. viene la otra variable que es la desconfianza. Por supuesto, entonces podríamos entender de que en ese círculo cercano, ese círculo estrecho, pues hay confianza, ¿no? Pero cuando se sale de ese círculo, ya empieza la desconfianza.
¿La desconfianza en qué? En las instituciones, como mencionaba, ¿no? Que solamente la iglesia. Por supuesto, aquí hay mucha desconfianza también en el sistema político. Entonces hay mucha desconfianza con el sector político, con los políticos. Entonces, y yo creo que eso generaliza a establecer desconfianzas en todos los sectores, ¿no? ¿Qué opinas? No, estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, una cosa que ya me acordé, ¿cuál es el otro sector en el cual hay más confianza, aparte de la iglesia? Es el sector salud, curiosamente. Ese es de los más positivos, salud y la iglesia. Que es el que quieren acabar. La pregunta es específicamente hospitales públicos y privados, es la pregunta. Y en ese hay un nivel de confianza bastante alto. Y después si tú bajas a la policía, al sistema judicial, bueno, ya hay... no, yo estoy de acuerdo contigo, o sea, yo creo, lo que nosotros justamente encontramos ahí es que hay una relación muy estrecha entre la confianza, o sea, y vemos como dos patrones, otra vez. La satisfacción con la vida es mayor, es con las interrelaciones personales que la gente tiene. Y esa está muy ligado a la confianza que hay en familiares y amigos. Pero cualquier cosa que se salga de ese espectro, por ejemplo, satisfacción con la vida en otros aspectos que no son las relaciones, que no me acuerdo, exactamente no tengo la gráfica acá, pero no me acuerdo, pero lo que me llamó la atención haciendo los análisis separado de confianza y satisfacción es que volvemos a lo mismo. O sea, tú confías en las personas, en tu familia y en tus amigos y estás satisfecho con tu vida, sobre todo por dos variables de las 5 que hay, que es las relaciones interpersonales o sea, como sí, la relación de pareja, no me acuerdo exactamente, pero es con lo que tienes cercano, con todo lo que tienes, no. Otra cosa que es interesante que nos dimos cuenta acá es que ustedes han visto que Colombia siempre aparece con el nivel de felicidad más grande, ¿no? Siempre Colombia aparece, Colombia el país más feliz del mundo o uno de los países más felices del mundo. Resulta que metiéndose a mirar bien estos datos y esta literatura, normalmente hay unas preguntas de felicidad y hay unas preguntas de tristeza y preocupación. Lo que se hace normalmente es un balance afectivo, que es felicidad o balance emocional, así se llama, que es felicidad menos tristeza. Cuando uno mira los datos de Colombia, los datos de preocupación y tristeza son altísimos también. Entonces, cuando tú miras el balance emocional, creo que se llama de la gente, ya la gente no es tan feliz. Lo que pasa es que, no sé, por alguna razón, como este tipo de análisis no se había hecho en Colombia nunca antes, creo que esta es la primera investigación que se hace de este estilo, lo que sacan los medios de comunicación y todo, pues es que Colombia es un país súper feliz. Sí, es verdad que el nivel de felicidad de Colombia es alto, pero cuando tú le restas la parte negativa, que es la preocupación y la tristeza, que son de la misma encuesta, las mismas tipo de preguntas, y que normalmente lo que uno debe hacer es a este quitarle este, pues ese nivel de felicidad se baja sustancialmente. Eso sí lo tenemos dicho en el estudio. Entonces hay que poner en términos relativos esa gran satisfacción con la vida que tienen los colombianos y esa gran felicidad, pues en un país tan complejo y con tanta pobreza, con tanta desigualdad y con tanta violencia, pues hay que mirar este tipo de variables bien cómo se miden y qué hay detrás de ellas. Bueno, María Angélica y Sergio, mil gracias por tan ilustrativa presentación que ha desde luego cautivado el interés de los asistentes. Un tema supremamente interesante y vigente, además para un departamento como Córdoba sí que lo es. De manera que en nombre de la Fundación Atarraya y de todos los participantes esta tarde, agradecerles su amabilidad al aceptar esta invitación y por supuesto reiterarles no solamente el interés en seguir conversando sobre Córdoba con ustedes, sino también ponernos a disposición para que cualquier cosa en los que los podamos ayudar en el estudio que está en marcha, con el mayor gusto cuenten con la fundación. Buenísimo. Excelente. No, con mucho gusto, María Angélica, y también a todos, mil gracias. Un saludo cordial, una feliz noche y nos seguimos viendo en próximas tertulias. Gracias nuevamente, María Angélica. Gracias a ustedes, gracias. Gracias, María Angélica y gracias. Sergio. Muchas gracias, María Que estén muy Angélica y bien. Sergio.
Excelente presentación, muchas gracias, aprendí mucho. Gracias, Sí, Jorge. muchas Léete los gracias. documentos. Sí, sí, Muchas gracias. para aprender más, ciertamente, gracias. Gracias, hasta luego. Ya, hasta luego. Gracias. Hasta Gracias, luego. Jorge. Todos, feliz Feliz noche. noche, gracias. Gracias. Muchas gracias, feliz noche. Feliz Muchas noche a todos, gracias, feliz gracias. noche.